buenas noches, amigos de Tarija, bienvenidos a su programa Con la Verdad. Soy su amigo Gabriel Fernández Peñarrieta. En minutos nada más empezamos con la primera entrevista del día de hoy, que tiene que ver con el caso de los magistrados cuyas autoridades se mantienen prorrogados en virtud a una sentencia constitucional que se emite precisamente dentro del Tribunal Constitucional. Los magistrados que se mantienen son los del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Hay diferentes puntos de vista al respecto. Estamos con el doctor constitucionalista Gilbert Muñoz. Doctor, muy buenas noches, un gustazo, un placer tenerlo por aquí. Gilbert. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre ese tema tan álgido como es la elección, como es la prórroga de los magistrados? ¿Qué ocasionaría esto? ¿Cuáles son las perspectivas legales al respecto? Gracias, Gabriel. En realidad el tema que tú tocas es un tema muy sensible, es un tema delicado, pero además es un tema controvertido en el país. Controvertido desde un punto de vista jurídico, pero también político, porque los políticos tienen posiciones diferentes en torno a la decisión del Tribunal Constitucional. En realidad no es una sentencia como tal, sino una declaración constitucional plurinacional que la realizó en pleno el Tribunal Constitucional de Bolivia. Esta declaración es la 49/2023 del 11 de diciembre del 2023. ¿Y qué es lo que ocurrió? Un miembro de la Asamblea Plurinacional realiza una consulta sobre un proyecto de ley que se discutía en la Asamblea Plurinacional para llevar adelante las elecciones en agosto del 2023. Eleva esa consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional recién resuelve esto el 11 de diciembre del 2023. La consulta la realiza el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que a criterio de esa consulta refiere de que existirían normas que serían contrarias a la Constitución Política del Estado en el proyecto que se pretendía aprobar para realizar la preselección de los candidatos al tribunal, al órgano judicial como máximo. Entonces, hay un fundamento central en esta declaración, que el Tribunal Constitucional hace un análisis de la realidad del país, de sus antecedentes, pero en el fondo se concretiza en que en el Estado democrático, social, de derecho comunitario, que es nuestro Estado, definido así por la Constitución Política del Estado, determina de que se generaría un vacío de poder en el momento en que fenecería el periodo constitucional por el cual han sido elegidas las máximas autoridades del órgano judicial, y que ese vacío de poder pondría en peligro la vigencia del Estado democrático, social, de derecho, tal como está definido en la Constitución Política del Estado. Y por esta situación determina varios aspectos. Declara ilegales algunos artículos de ese proyecto de ley que la Asamblea Plurinacional estaba discutiendo, y además entre ello determina la prórroga de sus funciones. La prórroga de sus funciones condicionada a un factor muy importante, y eso es lo que la población debe entender. Es decir, hay muchas personas que hablan sobre el tema, escuchan las noticias como consecuencia del conflicto que se ha generado en el país en este momento, sin embargo no tienen conocimiento del antecedente, y es importante que ellos sepan. Y el antecedente es de que existe en este momento, desde un punto de vista estrictamente constitucional, lo que se llama un estado de inconstitucionalidad por omisión normativa. Así lo definimos nosotros los abogados constitucionales. Quiere decir que la Asamblea Plurinacional, que tiene la facultad establecida por la Constitución Política del Estado de, primero, sancionar una ley y, segundo, llevar adelante el proceso de selección de los candidatos al órgano judicial, para luego remitir estas listas al órgano electoral, y luego se realice la elección de ellos, de estos seleccionados, mediante el voto popular. Entonces ellos han incumplido este mandato.
han incumplido este mandato dentro de lo que establece los plazos, los tiempos y los periodos que están ahí declarados en la propia Constitución Política del Estado, porque la Constitución te pone las reglas, las formas, el procedimiento en cómo se van a elegir a los miembros del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental y a los consejeros de la magistratura como máximas autoridades del órgano judicial. Entonces te establece las reglas, te establece los plazos, te establece el momento en que deben cesar sus funciones, etc. Todo está establecido. Entonces esos magistrados debían haber cesado el 31 de diciembre. Pero el argumento que ellos utilizan es un argumento inconstitucional, porque ellos lo que han hecho es atribuirse las competencias del órgano legislativo. Ellos, mediante su declaración constitucional, han generado una nueva ley. O sea, es una declaración constitucional que, de acuerdo a lo que establece la ley de procedimiento constitucional, tiene carácter vinculante. Pero no puede tener carácter vinculante una determinación que es contraria a la Constitución Política del Estado. Una declaración constitucional no puede modificar las normas constitucionales que establecen un periodo y un cese de actividades una vez que cumple su mandato y un periodo. Existe un antecedente en Bolivia de que se ha dado una prórroga anteriormente, pero esa prórroga de mandato de funciones para evitar ese vacío de poder se hizo mediante una ley especial que lo hizo el órgano legislativo. Porque el órgano legislativo son los representantes del pueblo, si nosotros vemos la estructura constitucional. Es decir, la prórroga tendría que haber sido emitida por el Congreso. Tendría que haberse considerado esa situación. Entonces, estamos en este problema de lo que llamamos inconstitucionalidad de omisión normativa, y quiere decir que quien genera las leyes nos ha puesto en un estado en que no se puede materializar el bloque de constitucionalidad de normas que deben ser usadas para elegir, para seleccionar y elegir a los representantes del órgano judicial. Entonces, ese vacío de poder ha sido generado por la Asamblea Plurinacional, repito, que tenía la obligación de cumplir simplemente con la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que pasa ahora en la coyuntura actual, Gabriel, y la ciudadanía, la opinión pública y la racionalidad de la opinión pública debe tener presente? Que los políticos no han hecho algo básico al que están obligados. Es llegar a concertaciones, llegar a acuerdos. La política es llegar a acuerdos y llegar a pactos, y llegar a concertaciones. Es parte de la política. No porque tengas un pensamiento de color blanco y el otro de color azul y el otro de color rojo, no es posible que no pacten por el bien del país. Este es un deber prácticamente de quienes ejercen la política, de ponerse de acuerdo. Y sucede que aquí en nuestro país existen intereses sectarios que no ha permitido que se pueda abordar y llegar a este acuerdo. Porque estos intereses tienen que ver con que hay políticos que les interesa que los actuales representantes del Tribunal Constitucional en particular continúen en funciones. Y compromete gravemente la independencia del órgano judicial. Hay temas delicados, Gilles, porque se han nombrado vocales en las salas. Ese es un problema secundario como consecuencia del principal problema que estamos discutiendo, porque prácticamente quienes se han autoprorrogado han perdido ya la legitimidad y también la legalidad. Y estamos desde un punto de vista en una interpretación tan forzada para que ellos continúen en sus funciones, que ni bien lo han hecho, han empezado a designar a las máximas autoridades judiciales en los departamentos. Entonces, esto es porque, repito, hay una situación en este momento en donde la imparcialidad de la administración de la justicia está totalmente comprometida. Ese es un primer aspecto. No existe independencia y la imparcialidad en las decisiones también están en duda. Y las elecciones o las designaciones que se están realizando han sido de vocales. ¿Y por quiénes? Porque las preselecciones y los requisitos son verificados por el Consejo de la Magistratura.
donde intervienen también los magistrados finalmente para la designación, etcétera. Esto pone en duda porque cuando no ves que exista legitimidad y haces designaciones que podían haberlas realizado hace años atrás o meses atrás, porque las acefalías son de meses y de años. Existen acefalías en juzgados, en tribunales de muchos meses sin que sean designadas, justamente porque lo que se esperaba era que las nuevas autoridades que vayan a asumir sus funciones de acuerdo al mandato constitucional puedan encargarse de esta labor, ya con una nueva visión de la transformación de la administración de justicia que se viene generando por el efecto de leyes nuevas que han entrado en vigencia en nuestro país. Entonces, esta situación nos ha llevado a la siguiente conclusión. Estamos en este momento a consecuencia de esta incertidumbre en la que nos ha puesto el órgano legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, porque ellos no han cumplido su función y han hecho de que el pueblo tome medidas de hecho para reclamar esta inacción de ellos. Y esas medidas, de hecho, todo el mundo las conocemos, la estamos sufriendo en el país casi 2 semanas con pérdidas económicas muy grandes y con la limitación del derecho de tránsito que tienen los ciudadanos bolivianos al interior del país, ¿no? Los bloqueos que se están suscitando de manera más acentuada en el eje central del país. Entonces, este problema pudo haberse evitado, no existiría si simplemente los legisladores se hubiesen puesto de acuerdo, hubiesen concertado y hubiesen designado a las autoridades judiciales. Ahora, cuando yo hablo del estado de inconstitucionalidad por omisión normativa, para reclamar que esta omisión normativa desaparezca, este estado de inconstitucionalidad desaparezca, el procedimiento constitucional, la ley de procedimiento constitucional establece que puedes ejercer una acción abstracta de inconstitucionalidad. Y esta acción de inconstitucionalidad abstracta es una facultad de poder ser ejercida por el presidente del Estado plurinacional, por todos los legisladores, por el defensor del pueblo, entre las autoridades llamadas a ejercer esta acción para reclamar el estado de inconstitucionalidad por omisión normativa a la Asamblea Plurinacional para que ésta de manera inmediata priorice el tema de las elecciones judiciales. Entonces, al establecerse una ley que priorice este tema, entonces el Estado, el legislativo y los demás órganos del Estado se obligan a priorizar incluso los presupuestos que se requieren para llevar adelante estas elecciones. Pero ¿cuál es el resultado? Es que al órgano ejecutivo como tal no le interesa. Al órgano legislativo que no se ha puesto de acuerdo tampoco no le interesa, porque están en la pugna en que quieren imponer sus criterios para ver de qué manera se va a realizar la forma de selección de los candidatos con el fin de seguir interfiriendo. O sea, el órgano judicial ha sido interferido de diferentes formas desde un punto de vista político, y en este momento los sectores políticos quieren seguir interfiriendo, quieren seguir coartando la independencia del órgano judicial, y ese es el motivo por el que no se ponen de acuerdo para elegir a las autoridades judiciales. Hay un vacío de poder en las instituciones, compide el ala de vista. Evidentemente hay autoridades que tendrían que tomar decisiones que no lo van a hacer. Entonces, evidentemente parece que habría un conflicto al respecto. ¿Cuál es tu punto de vista? El punto de vista es que los miembros de la Asamblea Plurinacional tienen un deber constitucional, una facultad constitucional que no ha sido ejercida, y han provocado un quiebre en la materialización del derecho constitucional tal como está concebido normativamente, y eso debe ameritar una respuesta. Ellos tendrán que dar una respuesta por incumplir deberes que está afectando al Estado boliviano, porque ellos han condicionado de que la protesta social
exista en el país. Y esa protesta social no está haciendo pasarnos factura a todos los bolivianos. Si uno verifica las noticias, cada departamento pierde más de 100 millones por día por estos bloqueos en las diferentes áreas que se puedan verificar y informadas por las cámaras de comercio. Entonces hay un daño económico al Estado. Pero el origen ha sido provocado por los miembros de la Asamblea Plurinacional que lamentablemente no cumplen su función. Entonces ellos debieran estar preocupados para que exista una ley en estos próximos días. De hecho, la última información que se tiene del día de hoy es que hoy están en reunión las dos comisiones bicamerales, tanto la de diputados como senadores, para tratar de ponerse de acuerdo en lo que va a ser este proyecto de ley para llevar adelante las próximas elecciones. Pero queda claro una cosa, que si hasta julio de este año no se establece a través de un mecanismo jurídico que se lleve adelante el proceso de elecciones, va a ser muy difícil que este año ocurra. Y ese es otro vicio de la declaración constitucional realizada por el Tribunal Constitucional, que establece su autoprórroga de funciones por tiempo indefinido, diciendo de que ellos no pueden entrometerse en las otras actividades que tienen los demás órganos del Estado, y por ende le corresponderá a la Asamblea Plurinacional priorizar, dice, el proceso de selección. Entonces, esto se hubiese solucionado hace mucho tiempo si un asambleísta o el presidente o el ministro de Justicia por presidencia hubiese realizado esta acción de inconstitucionalidad abstracta por el estado de inconstitucionalidad por omisión normativa, que no permite que el bloque de constitucionalidad para selección de autoridades judiciales se materialice tal como está concebida en la Constitución Política del Estado. Estamos viviendo en este momento un estado en el que la Constitución Política del Estado no se materializa. Estamos viviendo en este momento al margen de lo que dice prácticamente nuestra Constitución Política del Estado. Y aquí las interpretaciones que puedan hacer las diferentes autoridades no obedecen al principio básico que tiene la Constitución Política del Estado de razonar, fundamentar, deliberar siempre en torno de lo que el constituyente ha previsto en la Constitución Política del Estado. El constituyente nunca ha establecido la posibilidad de que determinadas autoridades prorroguen sus funciones por determinación propia. Esta es la primera vez, no existe una realidad internacional que se haya dado de esta manera, y Bolivia resulta ser la excepción y el experimento en el hemisferio. Gracias, Gilio, por estar con nosotros. Muy interesantes tus palabras. Esta es la versión, usted la puede apreciar sobre el tema de las elecciones judiciales. Esperamos contar con tu presencia en una nueva oportunidad también, Gilio. Gracias, Gabriel, un gusto. Buenas noches a todos los amigos, que siguen el programa. Vamos con más información.